Nació en Valladolid en 1973, está casado, tiene 2 hijas, es licenciado en Ciencias Físicas, especialidad Astrofísica por la Universidad Complutense de Madrid. Hizo su tesina en investigación en física con sobresaliente en la Universidad de Valladolid y es doctor por la Universidad de Groningen, en Holanda. Trabajó como investigador postdoctoral en el Instituto Astrofísico de Canarias entre 2003 y 2006 y entre 2010 y 2011. Antes, entre los años 2006 y 2010, lo hizo en el Departamento de Física Teórica en la Universidad Autónoma de Madrid. Especialista en arqueoastronomía, el estudio de los yacimientos arqueológicos en relación con la astronomía de las culturas antiguas, ha trabajado sobre todo en la posible relación astronómica de las orientaciones de monumentos megalíticos de Holanda, Alemania y Bulgaria. Sus investigaciones se centraron también en simulaciones por ordenador de formación y evolución de las galaxias. Desde 2010 es investigador Ramón y Cajal en el INCIPIT, el Instituto de Ciencias del Patrimonio de Santiago del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y además es vicepresidente de la Sociedad Europea de Astronomía en la Cultura. Don Antonio César González García, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Su trabajo actual se centra, si no me equivoco, en la astronomía cultural en los pueblos del Mediterráneo. ¿Qué estudia concretamente? Pues... díganos lo que todo el mundo lo pueda entender. Porque... Pues lo voy a intentar, a ver si es posible. La arqueoastronomía o la astronomía cultural lo que intenta estudiar es la idea, el concepto, y no solo esto, sino el uso que hicieron del cielo las culturas y los pueblos del pasado, tanto en la prehistoria como en la antigüedad, y no solo en el pasado, sino incluso en nuestros días, sociedades tradicionales que se llaman, ¿no? De esta forma, pues no estudia únicamente, por ejemplo, yacimientos arqueológicos, sino que puede estudiar centros de ciudades que estén planificados respecto, por ejemplo, a orientaciones astronómicas, por donde sale el sol en algún momento del día o del año, sino también, por ejemplo, tradiciones, leyendas o mitos de pueblos de estos del pasado que plasmaban en el cielo parte de esta mitología, ¿no? Y en este caso del Mediterráneo hablamos de los romanos esencialmente, ¿no? Pero no solo. En concreto, en algunas de mis líneas de investigación he trabajado, por ejemplo, con las tumbas púnicas, los hipogeos de la zona del Mediterráneo central, tanto de Cartago como de la zona de Cerdeña como de Ibiza, ¿no? Usted ha estudiado mediante métodos estadísticos las orientaciones de los monumentos prehistóricos y de la antigüedad, pero ¿cuál era realmente su objetivo con ese estudio? Bueno, uno de los objetivos era precisamente verificar que esas orientaciones respondían a... Efectivamente. A ver, de alguna forma, una de las cosas que queremos hacer es ver si una única orientación, no nos da un significado. Digamos, imaginemos que tenemos un monumento, el monumento que cuando a uno se le habla de arqueoastronomía, el primero que se imagina es Stonehenge, el círculo de piedras en el sur de Inglaterra, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con Stonehenge? Que es un único, es el único monumento de su tipo, no solo en Inglaterra, sino en el mundo, ¿no? Que es megalítico, ¿no? Si no es un monumento megalítico, sí, son unas piedras gigantescas, vamos, gigantescas, de 4 metros, 5 metros de altura, varias toneladas de peso, formando un círculo de piedras. Ese círculo de piedras además no es lo único de ese monumento, sino que tiene otros elementos a su alrededor, ¿no? Que había como unas calles, creo, que conducían hasta el círculo de piedras. Efectivamente, que está excavada en el terreno, ¿no? Bueno, pues todo ese complejo realmente es único y se ha relacionado con los solsticios. Pero claro, al ser un monumento único y no tener información de la gente que construyó aquel monumento de ningún otro tipo, no podemos ir y verificar si efectivamente aquello tenía una función astronómica detrás, una función ritual relacionada con la astronomía o no tenía nada que ver con la astronomía.
Cuando nos pasa eso, uno de los recursos que tenemos es encontrar paralelos. Si yo tengo, digamos, 50 monumentos similares y los 50 están orientados de una manera parecida, lo que puedo decir es que efectivamente esa orientación era deliberada y era, si detrás de eso podía haber un motivo astronómico, pues podré además modelarlo con ciertas herramientas y decir, bueno, pues el objetivo de esa orientación era el Sol o la Luna. Ahora recuerdo que una de las grandes dudas, ahora que nombra usted Stonehenge en Inglaterra, era saber cómo habían trasladado piedras de semejante peso y tamaño en aquella época. La pregunta siguiente está vinculada con ello. ¿Cómo es posible, esto no me lo pregunto yo, se lo pregunta mucha gente, que culturas de hace más de 2000 años como la romana o más de 5000 como la egipcia, carentes de la tecnología actual, pudiesen tener los conocimientos astronómicos que revelan, por ejemplo, algunas de sus construcciones? Una respuesta muy fácil es porque no había televisión. Dedicaban todo el tiempo a la ciencia. Claro, no, más que dedicarlo a la ciencia no había, y más que no tener televisión, lo que tenían, una de las cosas que tenían era un cielo precioso y un cielo a su disposición todas las noches. Limpio. Limpio, efectivamente. Y aparte de eso, una necesidad, una cierta curiosidad, la misma que tenemos nosotros. La gente que vivía en Egipto o en Roma eran exactamente igual que nosotros, puestos hace 5000 años sin esa tecnología. Al fin y a la postre, don Antonio, es la búsqueda del origen del universo y la típica pregunta de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Efectivamente, pero además es poner en el cielo ciertas imágenes de su propia mitología, en esas cosas que están viendo en el cielo, esos puntos de luz que se mueven todos los días, todas las noches, y que además tienen una cierta regularidad. Uno de los problemas o una de las necesidades con las que se encuentra el ser humano es encontrar un cierto orden en su vida, ¿no? Y una de las cosas que inmediatamente nos proporcionan ese orden, si lo observamos, pues son los ciclos que podemos observar en el cielo. El sol sale y se pone todos los días, la luna, las estrellas, etcétera, ¿no? De ahí con los eclipses ya se volvían un poco más locos, porque en aquellas épocas, se habló de hace 2000, 3000, 4000 años, no sabía muy bien lo que estaba pasando, ¿no? Efectivamente, dependiendo mucho de la cultura, los eclipses, en algunas de ellas llamaron muchísimo la atención e incluso con el tiempo intentaron predecirlos, porque era capital para ellos saber cuándo ocurría un eclipse. Por ejemplo, entre los chinos, los antiguos chinos necesitaban saber cuándo había un eclipse, porque era una premonición para sus emperadores. Y toda la astronomía estaba centrada en lo que podía ocurrir o no podía ocurrir, sobre todo con respecto a su emperador. En otras sociedades los eclipses no les importaban para nada, o sea que depende muchísimo. Oiga, no sé por qué estamos haciendo esta entrevista, no se lo digo por lo de la televisión que decía usted, porque mañana es el fin del mundo. Bueno, eso dicen, ¿no? Eso dicen, no, bueno, se ha extendido por doquier esa idea, por eso lo hemos llamado, de los mayas, que supuestamente creían que mañana viernes 21 de diciembre de 2012 se acababa el mundo. Explíquenos primero, por favor, cómo era el calendario de esa cultura, que en principio era muy diferente al nuestro actual, ¿no?, el que usamos en las sociedades occidentales. Efectivamente, era muy diferente y al mismo tiempo era parecido. Surge por una necesidad muy similar a por la que surge el calendario actual nuestro. Lo que decía usted, los ciclos, ordenar la vida. Ordenar, efectivamente, y lo que quieren es además ordenarlo de acuerdo a unos ciclos que a ellos les interesan. Uno de ellos es el solar, obviamente, los 365 días, pero hay otros ciclos. Y además, los mayas, una peculiaridad que tienen es que ellos contaban de una forma muy peculiar. Nosotros contamos hasta el 10, ¿no? Pues los mayas contaban hasta el 20. Y eso, que parece un detalle baladí, pues no lo es, porque a la hora de intentar estudiar y de intentar entender lo que ellos nos han dejado escrito, pues es muy importante, ¿no? La teoría del fin del mundo se basa
en que en el solsticio de invierno de 2012, desde mañana, el sistema de cómputo maya llega a un punto en el que la mayor parte de las cifras de su calendario se ponen a cero, la mayor parte. Efectivamente. Sería algo similar, nada más que al año 2000 o al año 1000 en nuestro calendario. Exactamente. A ver, los mayas no tuvieron solamente un sistema de calendario, igual que nosotros no tenemos un solo calendario, o un sistema de cómputo de tiempo, por así decir. Desarrollaron uno normal, de 365 días, con otros ciclos dentro de esos 365 días, pero además desarrollaron otro que para sus propósitos astronómicos, es decir, a la hora de hacer cómputo de esos ciclos, les era muy útil. ¿Cómo funcionaba? Lo que hicieron fue poner el comienzo de ese calendario muy hacia atrás en el tiempo, en el año 3114 antes de Cristo. Una época en la que ni siquiera ellos se había formado esa sociedad maya, ¿no? Simplemente lo pusieron muy hacia atrás en el tiempo. Y a partir de ahí empiezan a contar días, uno tras otro. Cuando se van cumpliendo ciclos de estos 20 días, pues van aumentando una unidad en la posición de conteo correspondiente, ¿no? Si nosotros contando hasta 10, lo que hacemos es aumentamos las decenas, bueno, pues ellos aumentarían las vigenas, ¿no? Los 20 unidades estas. Sería una especie de ábaco, ¿no? De alguna manera. Entonces, al cabo de unos 5000 y pico años, es decir, mañana, todas esas cifras se ponen a cero, salvo la primera, que llega al número 13. ¿Y por qué esto es importante? Porque la primera fecha de este calendario era exactamente eso, 130000, en su forma de contar. Entonces se repite esa cifra, ¿no? De alguna manera se cerraría ese ciclo. Y de ahí que se diga que el calendario maya llega a su fin mañana. Realmente no llega a su fin, porque los propios mayas nos han dejado escrito en varias estelas, en varias inscripciones, fechas de muchos años dentro de un futuro lejano, en ese sistema de escritura. O sea, habría que pensar que ellos tenían pensado confeccionar otro calendario porque esa fecha de mañana viernes les quedaba tan lejos como a nosotros nos puede quedar el año 5012 o 6025. Realmente no del todo, porque en este sistema de calendario ellos escribieron fechas en el futuro de más de 4000 años. Pero solo hicieron el calendario hasta la fecha de mañana. No. En estas fechas existe una inscripción en Palenque. Palenque es uno de los sitios mayas más famosos y además es precioso. En Palenque hay una pirámide, la pirámide de las inscripciones, también muy famosa porque dentro se encontró la tumba de un rey de Palenque, de un gobernador de Palenque que se llamaba Pacal. Bueno, pues en las inscripciones que rodean esta tumba hay una fecha, la fecha de la coronación de este rey, que además la relaciona con otras fechas en el futuro con respecto a él. Una de ellas es una fecha apenas unos 137 años después de su coronación. Esta fecha es importante para él porque es una fecha 10.0000. Es una fecha también redonda dentro de su calendario. Pero luego lo relaciona con otra fecha que es 19 y varias otras cifras. Este 19 lo que nos dice es que ese 13, que ocurre mañana, no es el último, no es la última cifra dentro de ese calendario, sino que después las siguientes ruedas, por así decir, de ese engranaje o del ábaco, siguen contando. O sea, se va al día 1, 2, 3, 4 y luego se van siguiendo hasta el 19 ese que hace referencia a la estela de Pacal. O sea, que no hay fin del mundo. En principio no. ¿De dónde proviene el conocimiento que hoy tenemos del calendario maya? ¿De sus estelas funerarias o de algo más? De algo más. Los mayas dejaron escrito gran cantidad de inscripciones, no solo en estelas, erigían estelas cada vez que tenían que celebrar una gran fiesta, un ritual especial. Entonces, porque el calendario regulaba actividades civiles, ritos de todo, y actos religiosos. de ¿no? todo, También. efectivamente. Entonces,
cada vez que ocurría una fecha importante, el rey tal subía al trono, o se llegaba a una fecha redonda de este calendario, se erigía una estela. Y en esa estela se ponían una serie de eventos que ocurrían, lo que fuera, y una serie de fechas. Entonces, una buena parte de nuestra información viene de ahí, pero no solo. Hay otras inscripciones en los propios monumentos, hay textos, nos dejaron textos escritos, códices. Desafortunadamente, cuando los españoles llegaron a América, muchos de esos códices se quemaron. Solamente se han salvado 4, que están repartidos por ciertas partes del mundo, y nos han ayudado a descifrar lo que está escrito en las estelas y en los propios códices, ¿no? Pero se ha tardado muchísimo en poder comprender lo que hay escrito ahí. Que sus construcciones tenían que ver con la astronomía es algo que parece evidente. Yo he tenido la ocasión de estar en Tulum, en donde hay unas magníficas ruinas mayas al borde del mar, y en donde tenían calculado justo en la parte superior de una de las pirámides que entrara el rayo de luz el día X, y entonces generaba no sé qué sombra en la pared. Estaba todo perfectamente estudiado, como podía haber estudiado también un egipcio la construcción del templo de Abu Simbel, con ese templete en el que también entraba, ahora con el traslado de Abu Simbel. Incluso ahora sigue funcionando. Sí, sí. En parte sí, todavía, Sí. en parte sí, ilumina una parte de las figuras del interior, etcétera. En fin, por lo que usted sabe, ¿hay algún calendario más de otra cultura antigua que pueda sugerirnos algo semejante a lo que, según algunos, sugiere el de los mayas de la fecha de mañana? A ver, Por no hablar de fin del mundo. Ya claro, el fin del mundo aparece en gran cantidad de sociedades del pasado. El otro día estaba leyendo un blog en donde aparecía, por ejemplo, una mención a una tablilla mesopotámica en la que hablaba de que el fin del mundo se acerca. Hoy en día todo el mundo quiere escribir un libro, los niños no hacen caso de sus padres, el mundo está entrando en crisis y el fin del mundo está cerca. Bueno, esto es hace 5000 años. Bueno, ahí en los territorios del actual Irak, ¿no? Sí. Mucha gente pensaría que el fin del mundo fue cuando los norteamericanos llegaron para invadir el país. Claro, pero esto lo decían hace 5000 años, claro, para inmediatamente, ¿no? Claro. ¿No cree en cualquier caso que la lectura positiva de toda esta historia del fin del mundo, bueno, no nos creamos muy listos, porque supersticiones de este tipo las ha habido y las hay el otro día con el 12 del 12 de 2012 también, sí, y eso está en la calle? Pero ¿no cree que la lectura positiva es que vamos a conocer o a recordar un poquito más sobre la cultura de los mayas? Pues eso estaría muy bien, utilizar esto como enganche para que la gente se apunte a conocer algo más sobre los mayas, ¿no? Porque desgraciadamente, claro, al mismo tiempo esto da una idea de aquella sociedad como una sociedad que estaban enfocados en la astronomía, en mirar al cielo, y bueno, cuando sabemos que efectivamente la astronomía para ellos era muy importante, porque era una herramienta más para controlar sus cosas. Pero aparte de la astronomía hacían más cosas, cultivaban sus tierras, guerreaban con las ciudades de al lado, hacían magníficos murales pintados, o sea, tenían un arte estupendo, ¿no? O sea que estaría muy bien que sirviera como enganche, la verdad. Una premedicina también maya. Sí, efectivamente. Y tengo entendido que en Galicia su labor, don Antonio, está centrada últimamente también en las mámoas de la península del Barbanza y en las iglesias del alto medievo de nuestra comunidad. Sí. ¿Algún descubrimiento llamativo? Hombre, llamativo, una de las cosas que nos llamó la atención en el Barbanza es que, aparte, o algo que ya se conocía, era que no solo en el Barbanza, sino en toda Galicia y en la península ibérica, los monumentos megalíticos tienen ciertos patrones de orientación. A ver, dentro de lo que es la mamua,
ahí una cámara megalítica. ¿Qué es esto de una cámara megalítica? Bueno, pues simplemente el enterramiento que se hace ahí dentro se recubre o se hace un promontorio. No, se hace un dolmen, como una caja, una construcción de piedra con una cierta forma, ¿no? Y para entrar ahí ponen un cierto corredor de entrada. Ese corredor de entrada tiene una cierta orientación, está mirando hacia un punto en el horizonte. Bueno, pues la mayor parte de ellos están mirando a una zona bastante cercana al solsticio de invierno. Esto era algo que ya se conocía. Pero además, lo curioso que hemos visto es que parece ser que en algunos de los casos, de los más llamativos, las posiciones que tienen dentro del paisaje también responden a esta orientación. Es decir, no se ponen en cualquier sitio en el paisaje, sino que de alguna forma están poniendo en el paisaje dónde se va a poner el sol hoy. Allí, bueno, pues voy a poner allí la Mamua, vista desde otra Mamua, ¿no? Sí, claro. ¿No le gustaría, don Antonio, investigar Egipto, porque quizás sea de las culturas antiguas la que alcanzó más desarrollo, teniendo en cuenta que estamos hablando de hace más de 5.000 años? Incluso se llegó a decir que los egipcios, con ese halo de misterio que tienen siempre, procedían de otros planetas, ¿no? Sí, bueno, no hace falta recurrir a que vengan de otros planetas, ya son fascinantes de por sí. Pero sí, efectivamente, me gustaría ir allí y trabajar en los templos. De hecho, colaboro con gente que está allí, que ha estado allí trabajando, y hemos hecho algún trabajo no sobre los templos, sino sobre las tumbas de los faraones en el Valle de los Reyes, ¿no? Mirando también las orientaciones, donde aparecen algunas cosas también muy sugerentes, ¿no? Y aún pueden aparecer además, porque dése cuenta usted que el tesoro de la tumba de Tutankamón es un descubrimiento muy reciente, ¿no? De hace muy pocas décadas. Sí. Y de hecho, lo que se ve tanto en el tesoro como en las tumbas es que la simbología solar, en este caso, es muy fuerte dentro de la religión y de la cultura egipcia, ¿no? Me fascina también la conservación, ya tenemos que ir terminando, porque el tesoro apareció prácticamente intacto. Fíjese usted también las momias, en qué estado se encontraban la mayoría de ellas cuando fueron encontradas por los arqueólogos, ¿no? Sí, la verdad es que es fascinante y es impresionante la conservación, efectivamente, sí. Don Antonio César González García, astrónomo, gracias por haber estado con nosotros, por aclararnos que, salvo que la naturaleza nos dé una sorpresa, mañana no es el fin del mundo, y hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y ustedes saben que tienen una cita con nosotros en este espacio de entrevistas, Nove Acción, aquí en Popular Televisión Galicia, de lunes a jueves a eso de las 9:30, que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.